Hola, aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien, que estés pasando un verano estupendo, que este mes de agosto te esté siendo propicio. Muchas gracias por acudir a tu cita semanal con el Señor de los Crímenes, incluso en verano. Hoy vamos a seguir repasando los programas de esa cuarta temporada y vamos a comenzar con el número 31, que titulábamos ¿Quiénes son los Inmaturi? Javier Pérez Campos, que acababa de sacar un libro con ese nombre, nos explicaba que son los niños que mueren, que siempre se van antes de tiempo, lógicamente, y que están relacionados con culturas extrañas, con apariciones, con fantasmas, pero también nos recuerdan a esos niños que son asesinados en rituales, que son tenidos como una especie de contenedores mágicos de la sangre pura, en fin, los más vulnerables siempre sufren las consecuencias de todo, también de las creencias, de las obsesiones, y Javi nos contaba cosas como estas. Yo creo, Paco, que nada mata más que las ideas, ¿no? Las ideas, y esto lo podemos utilizar para explicar incluso los grandes conflictos bélicos internacionales a lo largo de toda la historia, ¿no? Las ideas son el elemento fundamental incluso de estas guerras. Y a nivel criminal, pues imagínate, ¿no? El caso que efectivamente contabas hace poco del dios Moloch, que era estremecedor. ¿Qué puede tener una persona dentro para salir a la calle y disparar a sangre fría contra varios niños? Y precisamente por eso es muy importante estudiar el origen de las creencias, ¿no? En antropología sería la mitología comparada, y esto es fundamental y no puede quedar a un lado. Fíjate, yo en el libro cuento una historia de cómo en 1880, al sur de Chile, aparecen varios niños que han sido torturados de una manera terrorífica, se les han modificado incluso la forma del cuerpo, se les habían amputado trozos de la lengua, habían incluso dislocado algunas articulaciones para convertir a ese niño en una especie de monstruo, y lo que se descubre allí es que hay una especie de secta que se consideró los brujos de Chiloé. Hay todo un proceso a estos brujos de Chiloé. En el año 1880, en el juzgado de Ancud, se decía que estos hombres trataban con el diablo, hacían una serie de ritos en el interior de las cuevas donde ellos guardaban o custodiaban una serie de tesoros y que tenían que ver con el conocimiento también. Una de las cosas que ellos hacían era vestir su cuerpo con torsos humanos que despellejaban de los muertos y se colocaban sobre el pecho para protegerse, decían, de las almas oscuras. Y precisamente en esa serie de ritos había uno de ellos que era realmente terrorífico, al que consideraban el imbunche. El imbunche era el ser de la cueva, la figura monstruosa que custodiaba todo ese conocimiento ancestral que guardaban en las cuevas y esos tesoros que ellos tenían. Y lo que hacían es que cuando la cueva no tenía un imbunche, ese ser tradicional monstruoso, lo que hacían era secuestrar a un niño al que convertían en imbunche, es decir, le provocaban estas malformaciones para que viviera casi como una araña en el interior de la cueva. Decían que le alimentaban solo con leche de cabra negra y que era el guardián, el custodio de la cueva. Necesitaban estos personajes en la brujería de Siloé a estos seres para guardar esta información. Y fíjate, hay todo un proceso, como digo, donde se habla de estas torturas, de estos crímenes, de cómo algunos vecinos de Siloé acudieron a pedir favores y ayuda a estos brujos, y realmente es muy importante, creo yo, tener toda esta información, ¿no? Porque en el fondo, quién sabe si a día de hoy todavía existen algunos creyentes en estos brujos de Siloé y serían capaces en algún momento de llevar a cabo ritos de este estilo, ¿no? Pues es interesante y es importante tenerlos en cuenta. No me digas que no es para darle una vuelta y pensar de dónde vienen estas ideas que empujan a torturar a los niños, a deformarlos para meterlos en una cueva. Es algo realmente difícil de imaginar y sin embargo ahí está presente en alguna cultura. Siempre hay que vigilar
qué es lo que ha ocurrido, porque ahí están las raíces de muchas cosas y nos pueden ayudar esas raíces a comprender determinados crímenes. Aunque hay otros que son muy difíciles de entender, por ejemplo, el espantoso crimen de Táliga. Tuvo lugar el 5 de marzo de 1988 dentro de un bar de la localidad donde se había encerrado Manuel, un joven de 24 años, con su amigo, un niño de 10, con el que pasaba mucho tiempo, pero ese día algo sucedió en la cabeza de Manuel y lo pagó con este crío. Es algo absolutamente imposible de olvidar. Lo contábamos en el capítulo 432. El pueblo sabe que Manuel está enfermo, pero también que siempre ha tratado con cariño a Raúl. Confían en que no le haga daño. Pero el propio Raúl no las tiene todas consigo. Está realmente asustado. Su rostro está completamente blanco. Tiene miedo y cuando ve que lo dejan solo, empieza a temblar. Los minutos pasan de forma inexorable y hay poco que hacer. El bar es una especie de fortaleza, la puerta es de metal y las ventanas tienen rejas. Los vecinos no pueden hacer nada para intentar recuperar el control y ven cómo Manuel se mueve dentro del bar llevando de un lado a otro a ese niño asustado. Cuando llega la Guardia Civil, ya no hay solución. Los vecinos, entre ellos el padre de Manuel, han visto cómo el crío era asesinado. Un agente entra a toda prisa en el bar y se encuentra al chiquillo inerte, con el cuello cortado y prácticamente desangrado. El asesino se abalanza sobre el guardia civil expulsándolo del bar. A continuación cierra las ventanas y las puertas y se queda dentro del recinto. Pasan algunos minutos de las 5 de la tarde cuando se asoma con el rostro desencajado, con la mirada perdida, como si estuviera en otro planeta. En la mano lleva la cabeza decapitada del pequeño Raúl. La escena es imposible de asumir. Los vecinos lloran, gritan, algunos pierden el conocimiento. El asesino vuelve a entrar al bar, que está completamente empapado de sangre. Todo el mundo está paralizado. Las persianas ahora vuelven a estar levantadas y a través de las ventanas con rejas se puede ver cómo Manuel arroja la cabeza a la chimenea con fuerza, pero falla, golpea contra la pared, después la recoge y la lanza al fuego. A continuación coge la navaja y empieza a cortar el cadáver. La mente humana sigue siendo un auténtico misterio y aquí se muestra en toda su crueldad, porque es muy difícil concebir algo más duro que lo que sucedió en este crimen de Táliga. Después de contarlo, avanzamos al capítulo 33, donde hablamos de la ira de los incels. Ya sabes, hay una comunidad de hombres que se denominan a sí mismos vírgenes involuntarios, que es como se puede traducir este acrónimo o ese término inglés que encierra una ideología muy peligrosa y que lo que está representando es un odio a las mujeres que en teoría tienen la culpa de la infelicidad de determinados hombres. Ellos piensan que las mujeres tienen que estar a su servicio y son muy agresivos. Tanto es así que todo este movimiento iba a nacer después de un crimen, el de Elliot Rodger, que vamos a comentar en otro capítulo con Paz Velasco. En este, Paz nos dejaba claras cuáles eran las principales ideas de estos tipos tan peligrosos. Lo contaba de esta manera. Y sabemos que la ideología en muchísimos aspectos de nuestra vida, Paco, puede llegar a ser peligrosísima. Y además una ideología que se comparte en la red, y como tú muy bien has explicado, no es lo mismo que tú expongas tu frustración, tu tristeza, tu depresión, tus debilidades o tus necesidades, solo que en un grupo donde hay 40.000 hombres diciendo lo mismo que tú, sintiendo lo mismo que tú. Esto es un refuerzo positivo a la ideología incel muy potente y muy peligrosa, hasta el punto de que se ha considerado una subcategoría del discurso del odio. Si te parece,
digo cuáles son los puntos de la ideología incel extremadamente peligrosa y después comentamos o ampliamos el que te parezca bien. Claro, vamos con ello. El primero, lo más valorado y deseado por los miembros de la comunidad incel son las relaciones sexuales con mujeres atractivas. 2. Creencia en la supremacía masculina y en el derecho de los hombres a tener, de los hombres a tener relaciones sexuales con las mujeres que ellos quieran y cuando quieran. 3. La liberación sexual femenina ha llevado a la hipergamia de las mujeres, pero no con hombres feos ni poco atractivos, sino que solo escogen aquellos hombres o los machos alfa, hombres alfa que hemos comentado antes. Algo muy curioso, se conforman con su situación, pero no hacen absolutamente nada por cambiarla. Van a los foros, van a estos grupos de internet, insultan a las mujeres, vuelcan su frustración, vuelcan su odio, pero realmente no hacen nada para cambiar esta situación. Y desde luego la más peligrosa, Paco, piensan que el sexo debería ser redistribuido en la sociedad para tener la posibilidad de escoger a determinadas mujeres cuando ellos quieran. Es una ideología realmente peligrosísima, porque si fuera la ideología de un solo hombre, pero si nadáis y buceáis en la red, aunque son muchos los foros que ya se han cerrado, son ideas realmente peligrosas desde el punto de vista de que no es lo mismo que esta idea la apoye un hombre a que esta idea la apoyen y la compartan 40 o 50.000 hombres en un foro. Resulta realmente sorprendente que haya un grupo nutrido de personas que piensen así. Da un poco de miedo, la verdad. Tras conocer a los incels, nos íbamos al capítulo 34 para recuperar 3 crímenes olvidados. Con la ayuda de Fermín Mayorga, viajábamos hasta la localidad de Alburquerque y sus alrededores y veíamos cómo en muy poco tiempo se cometían varios crímenes. En el fragmento que vamos a escuchar recuperamos el que cometió un hermano sobre otro. Sí, muy interesante. Por ejemplo, mira, el 31 de agosto del año 1895 se perpetró un crimen familiar en esta villa, ¿no? Y es que, bueno, pues yo siempre hablo de documentación, es decir, la prensa de la época nos decía que el 20 del presente mes se encontraban 2 hermanos cuidando un rebaño de ovejas, algo muy común en las zonas rurales. El mayor tenía 17 años y el menor tenía 11. Y bueno, parece ser que por razones desconocidas, bueno, pues el mayor bueno, pues le entró de alguna manera algún brote psicótico que disparó un tiro contra el menor, precisamente causándole, ¿no?, la muerte instantánea. El hermano mayor, lógicamente, tomó el cadáver porque en ese momento el nerviosismo seguramente se apoderó de él, miraría hacia los lados para intentar que nadie hubiese visualizado esa realidad que había perpetrado, y este hermano mayor, bueno, pues tomó con muchísima tranquilidad, desde mi punto de vista, el cadáver, lo arrastró, es decir, no lo cogió en brazo por aquello de que era su hermano, ¿no? Y quizás haberle demostrado ese cariño que en ese momento le tendría que haber demostrado ante ese error que posiblemente hubiese perpetrado, sino que arrastra el cadáver como si fuese un animal a un lugar bien oculto. Y la misión de él fue, bueno, pues el intentar ocultar el crimen, ¿no?, fuera del ámbito en el que se encontraba. Poco después, bueno, pues llegó el padre, lógicamente, de ambos y preguntó al fratricida precisamente por su hermano, que era de él. Y el asesino, en un acto de arrepentimiento por su atrocidad, bueno, pues confesó el crimen y de alguna manera reveló el lugar donde había dejado el cuerpo de su hermano de 11 años de edad. Y bueno, al encontrar el cuerpo del muchacho, lógicamente en avanzado estado de descomposición, y parece ser que estaba horriblemente mutilado por aves de rapiña. Recordemos que esta zona es una zona muy de águilas reales, de buitres. Bueno, pues el criminal, ante esa realidad, fue detenido y, bueno, confesó lógicamente su crimen y fue encarcelado en las cárceles reales de Alburquerque. La realidad es que, bueno, al ser menor, lógicamente no actuó
de manera, digamos, potente la justicia contra él. Pero aquí tenemos a veces este tipo de crímenes, ¿no? Que nos pone también en esa dinámica de que a veces dentro del ámbito familiar, por muy familiar que sea, aunque sea tu propio hermano, eres capaz de llegar a, quizás por celos en un momento determinado de ese mayor, al ver que al ser el pequeño los padres se preocupaban más por él, o no sabemos por qué razón, bueno, pues se llevan a cabo, ¿no? Este tipo de atentados que hacen que convulsione cuando el pueblo se entera, toda la población, ante un hecho que recuerda el típico crimen de Caín y Abel, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier momento puede producirse un asesinato. Esto es así. Y además, lo normal es que el asesino conozca a la víctima. Y muchas veces son personas de su círculo más próximo. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos. Hay que saber alejarse de los malvados, poner muros entre ellos y nosotros y rodearnos de gente buena que nos pueda proteger. En el capítulo siguiente, en el capítulo 35, hablábamos del espeluznante crimen de Monte, una demostración más de lo que pueden hacer determinadas creencias, determinadas obsesiones que no están basadas en nada y que a veces llevan a la violencia. En general, cualquier sentimiento que nos empuje a hacerle daño al prójimo es algo que debemos rechazar, pero cuando nuestras mentes están confundidas, cuando se mezcla todo sin ningún tipo de cuidado y cuando no hay una base a la que agarrarse, puede suceder lo más espantoso. Nos lo cuenta Mateo Echevarría. Cuando llegan los agentes de Nueva Monte, se encuentran a José sentado, la niña pequeña Sara tumbada en el suelo, y sí que ven que tiene algo ensangrentado, pero no saben dónde viene la sangre. Pero el resto de los niños están jugando en círculos alrededor de la pequeña Sara. De vez en cuando se asomaban. La policía coge a la pequeña Sara. Antonino había cerrado la cabeza de su hija. Había puesto una toalla en el cuello para recoger la sangre. Porque esa sangre, según Antonino, era una sangre pura. Una sangre que servía para hacer futuros rituales. Y que no iba a pasar nada, que su hija iba a resucitar. Le llevan al hospital de San Rafael, lo que hoy es el Parlamento de Cantabria. Y empiezan a interrogar a los niños, los agentes. Cogen a la más pequeña, a Paquita. Y Paquita les cuenta que su padre ha tenido que hacer un ritual como el que hizo Abraham con su hijo. La diferencia es que Abraham no llegó a matar a su hijo nunca, porque Dios lo impidió en el último momento. Mientras que Antonino sí ha matado a la pequeña Sara, pero que no tiene miedo, porque la niña va a resucitar, que así lo ha dicho su padre. Y que bueno, que ella sí tiene cortes también, que la ha hecho con un cuchillo, pero que es sangre pura, que no pasa nada. Que su padre lo hacía de vez en cuando porque lo tiene que hacer, porque se lo manda a Dios. Y tienen que aguantar esos castigos. Absolutamente conmovedor, y una vez más, la más vulnerable, esa niña, es la que paga esa sensación que tiene el padre de que está recibiendo mensajes divinos. Fíjate que podría haber recibido la orden de querer muchísimo a su familia, de luchar por ella, pero no. Lo que le exige esa voz es una especie de sacrificio que en realidad no iba a suceder porque él estaba convencido de que después de haberle cortado el cuello a su hija, ella iba a resucitar. Tras hablar de este crimen terrorífico, pasamos al capítulo 36, donde recuperamos el polémico caso Atalaya. Y además hablamos con Javier Pérez Campos, que conoce personalmente a José Lomas. Nos hablaba de cosas que él había podido recoger sobre el terreno y valoraba todas las posibilidades. Vamos a escuchar a Javi. Yo te hablaré también de lo personal, ¿no? Porque yo conocí a José Lomas, es un librero, un señor mayor, luego hablaremos de él, ¿no? Pero es un señor, digamos que en Ciudad Real, muy conocido, muy respetado, que ha trabajado toda la vida en una librería mítica del centro que se llamaba Aspa, y de alguna manera
todos le conocemos, ¿no? Se ha erigido casi como un emblema, ¿no?, de la defensa del hogar y de la justicia y de lo que debería suceder, pero yo mismo me he visto contra las cuerdas cuando he ido viendo, bueno, pues las imágenes del juicio, los documentos, la sentencia, incluso cuando he podido hablar con él, ¿no? Porque esto es lo interesante. Yo he pasado, todavía tengo la voz un poco tomada porque hace pocos días estaba pateando la Atalaya, que es un lugar muy especial de Ciudad Real, a las afueras. También hay que entender ese lugar, buscando a José Lomas. Yo sabía que él tenía allí su casa, él no quería hablar con nadie, con ningún periodista. Yo llevaba meses, incluso más de un año, te diría, intentando conseguir una entrevista con él. No había manera, él estaba cerrado en banda. Y finalmente conseguí la entrevista, conseguí localizar a José Lomas, estuve hablando con él horas en el exterior de ese domicilio donde todo ocurrió y fue una entrevista que a mí me impresionó, ¿no? Por algunos detalles, por cosas que él me dijo, por las versiones de lo que sucedió esa noche. Por tanto, yo creo que lo interesante, Paco, es que hagamos una cronología, ¿no? Como tú me decías, ¿qué ocurrió esa noche? Es muy difícil saber qué ocurrió esa noche porque las versiones han ido cambiando a lo largo de estos años. Pero oficialmente lo primero que sabemos es que el día 1 de agosto del 2021 José Lomas está durmiendo en su finca de la Atalaya, en Valdelobos. Es una finca, una casa de una sola planta, está tapiada por el exterior, tiene 2 patios dentro. Y a través de esa tapia, esa noche del 1 de agosto, el 31 de julio es una fiesta muy importante en Ciudad Real, que es la fiesta de la Pandorga. El 1 de agosto todo ocurre ahí en esas horas, ¿no?, de la noche, y lo que sucede es que, lo que cuenta en un primer momento José Lomas, es que él se despierta por un ruido que escucha, sale al exterior sin encender las luces y ve un bulto agazapado en el patio de su casa con una motosierra al lado. Lo que hace automáticamente es volver a su dormitorio donde guarda una escopeta de 2 cañones, la coge, sale al exterior, al patio, y a una distancia de unos 5 o 10 metros aproximadamente, pega 2 tiros, ¿no? Pega 2 tiros contra aquella sombra. Él dice que intentando asustarle, intentando que saliera corriendo por la puerta, pero el bulto no se mueve y, en fin, lo que sucede es que vuelve al dormitorio. Este es un detalle que no es muy conocido o que no se ha publicado mucho en los medios de comunicación, pero lo cierto es que después de pegar esos 2 tiros, José Lomas vuelve al dormitorio, recarga su arma, regresa hacia el bulto y le pega un tercer disparo. El cuarto sigue dentro del cañón, el tercer disparo dicen que no resulta lesivo después de hacer la autopsia, y lo que sucede después es que José Lomas llama al 112, hace una llamada y dice que alguien ha entrado en su casa y que hay un hombre tirado en el suelo. Esta conversación se ha hecho pública, se escucha al policía un poco sorprendido, ¿no?, porque le pregunta, bueno, ¿y qué hace en el suelo? ¿Por qué está en el suelo? Y dice, no, porque le he disparado. ¿Pero cómo que le ha disparado? ¿Usted le ha disparado? Y Lomas responde, evidentemente, estaba en mi casa. Claro, automáticamente llevan a una UBI móvil hasta allí. Es un camino muy, muy peculiar, yo lo he conocido bien. Me preguntaba cómo llegaría hasta allí la UBI móvil, porque digamos que la Atalaya es un montículo que hay a las afueras de Ciudad Real. A su alrededor se han construido chalets a lo largo de los años, solo hay un carreterín de subida y de bajada, pero a través de ese carreterín van surgiendo como lenguas de tierra, ¿no?, que llevan a esos chalets. La casa de José Lomas está muy escondida, en una parte muy adentro de ese parque forestal, no está a la vista, no está a pie de carretera, hay que cruzar un camino de tierra de 600 metros aproximadamente, 600, 700 metros, y ya se llega a esa casa. Evidentemente, Nelson Ramírez, que así se llamaba el asaltante, el que entra en la casa y que muere esa noche del 1 de agosto de 2021, tendría que saber que allí estaba la casa, porque no se veía desde el exterior, no se veía desde la carretera, no se ve desde ningún sitio, está muy escondida, salvo que vayas exprofeso hasta ese lugar. Y bueno, allí se determina que Nelson Ramírez, este hombre, ha fallecido, ¿no? Y empieza a publicarse y a convertirse, evidentemente, en un caso muy mediático, porque además, poco después se descubren los antecedentes de Nelson Ramírez. Nelson Ramírez era un hombre de 35 años, nacionalidad hondureña,
arrastraba casi una treintena de antecedentes policiales y solo unos meses antes, fíjate Paco, había atropellado deliberadamente a un ciclista porque robaba una furgoneta en Manzanares. El ciclista se acerca para increparle y decirle que deje de hacer eso, que deje esa furgoneta, y Nelson pone en marcha la furgoneta, le atropella, después da marcha atrás como intentando rematarlo, lo arrastra durante 5 metros. Nelson Ramírez estaba en libertad provisional a espera de juicio por este incidente de intento de asesinar al ciclista, y después se ha sabido que tenía una orden de expulsión del país, es decir, estaba viviendo en una situación ilegal y había tenido un montón de problemas de todo tipo, ¿no? Por tanto, claro, con estos datos sobre la mesa, es imposible que a nivel popular uno no se posicione automáticamente, ¿no?, con José Lomas, ese hombre que vio cómo le asaltaban en el domicilio e intentó defenderse. En este capítulo dábamos todas las claves, muchas de ellas no se ofrecían de manera clara en los medios de comunicación, porque ¿cómo no ponerse del lado de José Lomas cuando ese 1 de agosto de 2021 un delincuente entra en su finca y trata de hacer algo malo? Eso está claro, pero ¿por qué entonces le condenan a 6 años y 3 meses de cárcel? Bueno, pues porque no se contempla que aquí hubiera legítima defensa. Lo que parece que ocurrió es que José Lomas vio a alguien en su finca y salió a cazarlo. Y esto no lo permite la ley, aunque por supuesto hay muchos ciudadanos que dicen, oye, en mi casa no se puede entrar, este tipo era un tío peligroso y yo no me pongo a pensar, yo voy a por él. Y bueno, esto es lo que generó la polémica. Cada uno puede pensar lo que le parezca, por supuesto. Ya digo que es muy difícil no ponerse inmediatamente a favor de José Lomas, pero también está la ley y hay que cumplirla. Y este ordenamiento jurídico que tenemos no nos permite perseguir ni a los buenos ni a los malos. Hay que seguir una serie de normas, algunas tan difíciles de cumplir como eso de la proporcionalidad, eso de defenderse de una manera absolutamente adecuada, viendo con qué violencia te atacan, pues de esa manera tú te defiendes. Esto es muy difícil, pero es curioso porque se tomó este tema como algo paradigmático cuando realmente no es el caso típico, ¿no? Lo que suele suceder es que entra alguien violento en una casa y allí amenaza a todo el mundo, y parece que aquí no. Las pruebas forenses lo que indican es que la víctima, que es en este caso el asaltante, estaba agazapado, seguramente pidiendo clemencia o escondiéndose, y es en esa postura en la que le impactan los disparos. En fin, ahí están todos los elementos para que tú saques tus propias conclusiones y tengas tus propias ideas, que de eso se trata. En el capítulo 37 profundizábamos en la masacre de Isla Vista, muy interesante porque, como ya te avanzaba, es la que comete Elliot Rodger y es el líder de ese movimiento incel, de esas personas que se denominan vírgenes involuntarios y culpan de todo a las mujeres. Se cumplían justo 10 años de esa masacre y Paz Velasco de la Fuente nos contaba lo que hizo Elliot Rodger. Después de colgar el vídeo dentro de su propio coche, se dirige al apartamento y en el apartamento apuñala a sus 2 compañeros y al amigo de uno de ellos. Y se ve claramente una violencia expresiva en el crimen. Al primer compañero lo asesta 15 puñaladas, al segundo 25, fíjate que va increciendo, pero al último, a George Chen, le asesta 94 puñaladas. ¿Qué quiere decir con que hay una violencia expresiva en estos primeros 3 crímenes de Elliot Rodger? Bueno, pues este tipo de violencia se caracteriza por la impulsividad, la ausencia de control, y es una respuesta, este tipo de violencia es una respuesta a un intenso estado emocional que lleva a cometer un ataque físico intenso y extremado. Lo que diríamos ensañamiento desde el punto de vista jurídico penal o desde el punto de vista de la criminología, el overkill. Después de asesinar a 3 compañeros, se va a un Starbucks a las 19:38. Este primer triple crimen ocurre a las 16:15 y a las 19:38 se va a Starbucks a tomar su café favorito. Un café con leche y triple de vainilla. Esta es la última transacción que se ve en su tarjeta de crédito. A las 21:18
envía un mail a sus padres, a algunos amigos, a su terapeuta. ¿Y qué es lo que adjunta? Adjunta el manifiesto de 107.000 palabras, un total de 137 páginas. Enseguida el terapeuta de Elliot Rodger llama a sus padres y se enteran de la masacre mientras están conduciendo hacia Santa Bárbara. Conduce su BMW hasta la hermandad Alpha Pi, donde según Rodger, como he dicho, están las mujeres más hermosas y, leo textualmente, y calientes de la universidad. Llama violentamente a la puerta, evidentemente nadie le abre, pero en ese momento hay 3 chicas paradas justo enfrente de la hermandad y las dispara. A las 21:27, Emergencias recibe la primera llamada de que se ha producido un tiroteo enfrente de esta hermandad, Alpha Pi. A partir de este momento comienza un itinerario mortal en el que Elliot Rodger comienza a conducir, empieza a disparar a las cafeterías, a las tiendas, a algunos de los peatones que van paseando por el campus y atropella a varias personas, un ciclista, una persona que va caminando y a un patinador. Llega la policía y hay un intercambio de disparos. Le hieren en la cadera y Elliot se estrella con su BMW con otro coche. Al acercarse la policía, Rodger está sin vida. Su último acto ha sido suicidarse. Y este acto se convierte en el acto que prueba para el mundo, según la ideología y las distorsiones cognitivas de Elliot Rodger, su masculinidad. Objetivamente, a Elliot Rodger no le iba tan mal, pero él tenía esa percepción y se obsesionó hasta tal punto que castigó a la sociedad por lo que él creía que estaba viviendo de manera injusta. Muchas veces los asesinos en masa siguen este camino, van por esta senda que ellos mismos están dibujando y muchas veces no se corresponde con la realidad. Tras analizar la masacre de Isla Vista, en el capítulo 38 hablábamos de sucesos y comunicación no verbal. Creo que es un capítulo muy interesante en el que además una persona que tiene esa capacidad de comunicarse, como es José Luis Martín Ovejero, nos hablaba de distintas cosas que podemos aprender para ver mejor a los demás, para entender qué es lo que están haciendo, para a veces saber que aunque esté diciendo una cosa con las palabras, podemos entender otra con los gestos. Y en este caso además nos centrábamos en las víctimas, cómo ver si alguien estaba sufriendo y por supuesto cómo pedir la ayuda de los demás si estamos en un problema. Y nos explicaba algunas cosas muy interesantes como este detalle que te puede ayudar en tu vida personal. Vamos a dar un consejo a todos los seguidores de tu podcast, del Señor de los Crímenes, justamente para a lo mejor incluso salvar nuestra vida, ni más ni menos, salvar nuestra vida. Vamos a ponernos en el contexto. Imaginamos que vamos por la calle, de pronto nos empezamos a encontrar mal, muy mal, muy mal, y caemos al suelo, por ejemplo, o hemos sido víctimas de una agresión y estamos caídos en el suelo. Lo que las investigaciones científicas han constatado y los experimentos sociales es que si pedimos ayuda a nivel genérico, por favor, ayúdenme, casi nadie se para a ayudarnos. Es un principio, el principio de aprobación social, que es que hacemos lo que hacen los demás. Es muy curioso, pero imitamos el comportamiento ajeno. Si nadie se para, nadie se para. Si ya se para uno o dos, se para mucha gente. Pero el tema es que se para el primero. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de pedir una ayuda genérica a todo el que pase, el gran consejo y lo que puede salvar nuestra vida es que dirijamos nuestra mirada y nuestra palabra a una sola persona que pase por la calle, cerca nuestro. La vamos a mirar a la cara, la vamos a llamar de alguna manera y le vamos a pedir ayuda. Por favor, llame al 112, por favor, llame a una ambulancia, me encuentro muy mal, pero ya a solo una persona. Cuando implicas a una persona, las investigaciones lo que dicen es que en la gran mayoría de casos esa persona se para. Y ya si se para una, se paran muchas más.
Siempre resulta muy ameno escuchar a José Luis Martín Ovejero y tras aprender un poco de comunicación no verbal, llegábamos al capítulo 39 en el que hablábamos del brutal asesinato de Arminda de Jesús. De repente, sus vecinos pensaron que ella estaba endemoniada, estaba asistiendo a una enferma que en teoría lo estaba pasando mal y, sin que ella pudiera preverlo, todos se volvieron en su contra. Fue un crimen que impactó hondamente a todos los portugueses. Joaquina, que parecía tener una influencia, ¿no?, sobre quienes la rodeaban, ordenó precisamente a Virginia de Jesús y a su marido Manuel de Queirós Correa que se tumbaran en el suelo. Por un breve momento, Virginia y Manuel, pues parecieron dejar de respirar y todos creyeron cuando Joaquina anunció que estaban muertos y que luego volverían a la vida. Es decir, hicieron una especie de teatrillo donde ella entendía que esa realidad se podía propiciar en todo ser humano que en un momento determinado pudiesen estar afectados, ¿no?, por el demonio, por cualquier ente maligno. Y cuando la pareja se levantó, Joaquina inició precisamente otro ataque. En este caso va a ir contra Arminda de Jesús, la mujer que va a ser quemada, que tampoco caminaba bien. La mujer cayó a un lado, hizo ese pequeño teatro, probablemente desmayándose, ¿no? Quien estuvo en casa esa noche, pues garantizaba que una vez en el suelo, Arminda se echó a reír sin parar, porque lógicamente esa situación a ella le propiciaba gracia, dando palmadas en el aire. Y ante esa escena, la enferma, la que estaba en la cama, Joaquina de Jesús, ordenó que por favor la sacasen fuera, porque tenía el diablo dentro. Y bueno, ese grupo, el marido de la propia enferma, digamos, excomulga a esa mujer, a que va a ser quemada, a Arminda de Jesús, porque entiende que tiene que estar fuera del grupo, porque su mujer lo ha dicho y porque la mujer era muy respetada. Es como si fuese una líder, ¿no?, dentro de ese grupo que seguía esas supersticiones a través del libro del Cipranillo. Lo que ocurrió después, pues llenó las páginas de los periódicos en Portugal y dejó en shock a la población de la pequeña parroquia de Soalles, y precisamente siguiendo las órdenes de Joaquina, la enferma, más conocida como la tonta, sus vecinos y familiares empezaron a golpear a Arminda de Jesús con palos de membrillo, de un membrillero que tendrían cerca, y luego la quemaron en la hoguera que construyeron precisamente al aire libre al lado de la casa de la enferma, porque pensaron que esa era la única forma de expulsar al demonio que había dentro de ella. Y a pesar de la barbarie, del crimen, en ningún momento los asesinos creyeron que estaban lastimando a Arminda. ¿Y por qué? Pues porque según Joaquina, y ellos lo creían firmemente, la enferma, la mujer, en este caso Arminda, resucitaría con el alma limpia a la mañana siguiente. Y claro, cuando amaneció el 26 de febrero, el domingo anterior al famoso carnaval que se celebraba en esa población, uno de los delincuentes pasó precisamente junto al cuerpo carbonizado de Arminda para llamarla a misa. Así nos lo contaba Fermín Mayorga y nos hacía reflexionar sobre esa facilidad que tenían en algunos puntos del mundo, en algunos lugares y en determinada época para convencerse de que lo sobrenatural estaba actuando de alguna forma y había que utilizar la violencia para combatirlo. Muchas personas sufrieron estas turbas, estos ataques de fervor, a estos supuestos exorcistas que luchaban contra el demonio, haciendo el mal supremo, que es cometiendo un asesinato. Este caso que contábamos era de Portugal, pero ha ocurrido aquí en España, como sabes. Hay algunos casos ya recogidos en El Señor de los Crímenes y en todos los puntos del mundo, porque cada uno lo lleva a su terreno, a sus creencias, a su cultura, pero por desgracia todo el mundo comete asesinatos. En todos los países hay malvados y hay obsesiones que llevan al crimen. Con este recuerdo terminamos el capítulo de hoy. Recuerda que me puedes mandar tus comentarios a través de las vías habituales.
Twitter @fpcaballero y @escrímenes, Instagram @fpcaballero, el correo electrónico elsenordeloscrímenes @gmail.com, o si lo prefieres, déjame un mensaje en iVoox. Por mi parte, te espero en el mismo lugar de siempre dentro de 7 días. Ya sabes, nos reunimos de nuevo, si tú quieres, en el próximo programa.